versículo número 16. Incluso vamos a leer del 14. Éxodo 7, 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte en la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Voy a leerlo de nuevo, el verso 16. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Bien, vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos, y vamos a hacer una oración. Padre, te agradecemos estas gracias. Amén. Tomemos nuestros lugares un momentito. Vamos a extendernos siempre en la idea de lo que luego vamos a estar realizando, hermanos, como es el servicio al Señor. Siempre es bueno explicar un poco de lo que es tal o cual cosa, porque eso nos despierta, eso nos hace ver de una mejor manera el panorama. Si vamos a hablar en este caso del servicio, voy a llamarle a la idea que el Señor ponía en mi corazón esta noche. Le voy a llamar esclavizados para servir al déspota. Así le vamos a llamar, esclavizados para servir al déspota. Es claro que nos estamos refiriendo a Israel. Estamos refiriéndonos al faraón, al hombre de poder que en este entonces pues tenía el mundo a su disposición, el mundo en su mano. Los israelitas, como sería el caso específico de ellos, llegaron a desarrollarse en la tierra del déspota. Bueno, digo esto porque en esto lo que vamos a encontrar es una figura muy peculiar con respecto a la iglesia. Nosotros nos desarrollamos o nos venimos a desarrollar como seres humanos y en el particular como iglesia, también en una tierra del déspota. Es decir, estamos hablando del enemigo. Los judíos, aunque el Señor pues le dijo a Abraham cuál sería el destino, cómo sería más bien el desarrollo de su pueblo, que iban a llegar de una manera a Egipto, serían esclavizados ahí por tanto tiempo, pero que luego en los luegos de Dios, porque 400 años después fue que hubo esa liberación. Pero para poner en contexto lo que significa esa palabra del déspota, vamos a ver, en este caso, hermanos, es en este territorio donde se desenvuelve Israel.
En este caso, su situación era una situación grave. ¿Por qué era una situación grave? Pues un déspota se puede considerar o se puede ubicar como un soberano que gobierna con poder. Pero qué bien que solo gobernara con poder, sino que con poder total. Esa es como una definición de un déspota. Él es la ley, no hay otro. Él decide y él hace. En este caso, el déspota es una persona intransigente que demanda que se haga su voluntad, y en este caso, ¿verdad? En los tiempos de estos versículos que estamos leyendo, pues esa era la situación de Israel. La situación de Israel era estar en las manos de un déspota que sus acciones y sus demandas es que se someta todo a su voluntad. En este caso de Israel sería la esclavitud. Y si hablamos un poquito de lo que lleva implícito la palabra esclavitud, la esclavitud es una palabra que nosotros la repetimos, la leemos en la Biblia o tenemos alguna idea, pero que para nosotros muchas veces solo es una frase que a saber a qué se trata o a qué se refiere. Pero lo que es, hermanos, la esclavitud era en estos tiempos, y no sé, creo que todavía en algunas partes del mundo se ha venido practicando, pero en estos tiempos, antaños, eran esclavitudes terriblemente que no había otra manera como poder soñar, como poder pensar que podría haber alguna mejora, alguna liberación. Era imposible, pero el trasfondo en sí, para resumir en términos sencillos lo que es la esclavitud o lo que era, el esclavo siempre era un objeto. El esclavo no tenía ningún derecho. El esclavo lo único que hacía es servir al déspota, servir a su amo, servir al rey y servir hasta que, bueno, fuera útil, hasta que fuera provechoso. Cuando ya no daban las medidas o las demandas de las tareas, los esclavos, bueno, aparte de los tratos terribles que en el fondo eso llevaba, terminaban siendo asesinados, matados y llevados sus cuerpos para alimentar a las fieras de los zoológicos o de los coliseos. Es decir, siempre servían por último como comida para los animales. Eran objetos, no había nada que hacer. Y esa era, hermanos, la conducta, pues sí, exactamente en la que vivía Israel. Yo quiero que pensemos si esto es tenebroso. Claro que sí lo es. Realmente yo he estado viendo y he estado leyendo un poco de historia, y cuando yo llego a ver el tiempo nuestro, digo, terrible, terrible lo que está en la historia. Puede incluirse lo que es estas penurias de los esclavos. Y al hacer comparaciones,
con los tiempos ahora civilizados, con los tiempos democráticos, los tiempos de libertad de culto y todo esto, hermanos, uno dice, comparándolo con aquello, uno diría estamos prácticamente en la antesala del cielo, porque es decir, la historia está llena de sangre, la historia está llena de injusticia, la historia está llena de cosas horribles con el mismo ser humano. Entonces, cuando vemos esta situación, esta era la realidad de Israel. Israel no tenía ninguna opción. Israel, y lo terrible también que es importante detenernos es que estas esclavitudes no eran periodos de tiempo, sino que esto era, como le digo, el que ya no servía, ya para afuera. En ocasiones se ha visto algunos documentales de que los esclavizadores todavía aquí en Norteamérica, cuando recién entró lo que es Europa a Norteamérica, ahí se ve cuando el esclavo quiere como escaparse, le cortan los dos pies y ahí lo dejan que se muera. Terrible. Pero avanzando, la situación de Israel, pues por ahí iba. Era cosa de siglos, era cosa de angustia, era cosa de ver a sus hijos nacer y verlos en desgracias como lo que era la esclavitud. Sin embargo, lo que yo quiero avanzar es que Dios, hermanos, en su misericordia y basado en su palabra de promesas, que es lo que había hecho con Israel, le cumple, aun cuando había pasado muchos siglos ya, 4 siglos, imagínense, casi 500 años, le cumple, los liberta. Dice el profeta Isaías en su capítulo 14 y versículo 17, dice que el déspota o el diablo, que de eso es que habla ese capítulo número 14 de Isaías, dice a sus presos no les abre la cárcel. Es decir, Satanás, que es el tipo de faraón de Egipto, el mundo, esa era la condición de Israel. Pero Dios los liberta, ¿verdad? Qué bueno. Pero claro que para que esto fuera, hermanos, se lograra, esto pues es lo que leíamos en este versículo. Dice el Señor que le diga a Moisés, a Faraón, el versículo número 16, dice, dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no habéis escuchado. Es decir, viene el momento de la liberación. Y claro que al venir el momento de la liberación, hermanos, esta liberación no era posible por ninguna vía, porque como decíamos que el déspota es la ley, es el poder, y en este caso pues nada hay que hacer. Pero viene el momento, y eso es lo importante, el ver todo esto, donde por supuesto nos tenemos que ver nosotros como iglesia, porque de eso se trata. Los retratos de la iglesia los vamos a encontrar siempre antes en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, dice que dejes ir a su pueblo. Primeramente, qué importante es tener, hermanos, de antemano un dueño, un señor, que en este caso habla mi pueblo. Está hablando este versículo 16, mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Ha llegado
el momento de la liberación. Y en este caso, ya esto es un hecho. Dios llega el momento de cumplir su promesa a Abraham para sacar de la esclavitud a su pueblo. Pensemos cómo recibirían, bueno, la Biblia nos llama o nos aclara de que esto, por la incredulidad y por tantos siglos esperando la liberación, Israel había llegado a una actitud de incredulidad, a tal grado que el mismo Moisés dijo: no me van a creer. Y a la verdad no le creyeron que él era el que los iba a liberar. Pero aún con toda la incredulidad, era el momento. Y es interesante sobre todo la frase que dice: para que me sirva. Esto es de ponerle atención, porque la finalidad del Señor con Israel es, servicio, para que me sirva. Ahí podemos ver nosotros, si esto es interesante, pues para mí lo es, y espero que para cada creyente. Porque la idea de los creyentes es que, como agarramos los versículos, los aplicamos a nuestra manera y decimos: pues si Cristo nos hizo libre, somos libres, nos libró de las cadenas. Pero siempre dentro de lo que el Señor hace para con su pueblo, siempre lleva una finalidad. Y la finalidad es la misma. En el caso de Israel, no es Israel para que te vanaglories, no es Israel para que hagas torres y hagas cosas para tu gloria, no es Israel para que te acabes la vida sin ninguna objetividad provechosa, no es Israel para que te desconectes del bien que vas a recibir. La razón es para que me sirvas. Y en ese caso es interesante, hermanos. Vamos al capítulo vámonos a Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo número 10 vamos a ver una palabra muy bonita, donde ya en el desierto Dios está hablando con ese pueblo que ha sido liberado, y ha sido liberado para un propósito, y el propósito es que le sirva. Fíjense que a la verdad, en el trasfondo de todo, Israel, esa era la finalidad. Por eso Dios escogió a Abraham para empezar desde allá. Escogió, desde Abel, luego de esos patriarcas apareció en este caso los nuevos patriarcas de este tiempo. En el caso de Abraham, que venía de la línea de los 3 hijos de Noé, siempre el propósito de esa descendencia que iban a ser de Sem era para que ellos fueran el pueblo que pregonara al mundo que hay un Dios. Ese era, es decir, servicio. Era con la finalidad de que todos los descendientes de esa estirpe, desde Sem, que de ahí nace Abraham y sucesivamente, era para que saliera esa nación y fueran la luz, por decirlo de esa manera, que entendiera el mundo que no eran las piedras, los dioses, no era la luna, no eran los ángeles, que Dios era el Dios único y verdadero. Esa era la razón, esa era la finalidad. Y aquí, adelantándonos, vemos, le dice: para que me sirvan, para que me sirva Israel, para que pregone, para que sea luz, para que sea sal. Pero el punto es
que Israel no cumplió el propósito de Dios. Y usted ve que se metió en idolatría, que siguió lo oscuro, que siguió lo que no debía de seguir. Pero en el capítulo 10, verso 12, con lo cual vamos avanzando, dice: ahora Israel, voy a leerlo en otra versión, dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová. Miren, lo primero que le dice es, ya en el desierto, que temas a tu Dios, que andes en sus caminos. Vean las demandas. O sea que cuando uno viene a Cristo ya no es para vivir como uno piensa, para vivir de acuerdo al corazón. Entonces, todo eso es una actitud, por un lado puede ser de ignorancia de las Escrituras o del deseo de Dios, o puede ser arrogancia nuestra, o puede ser que Israel, no nos vayamos todavía con nosotros, que Israel esté pensando que Dios es alcahueto y que Dios ha hecho la inversión de 10 plagas sobre el déspota, hermanos, y que, bueno, ese es papá y nosotros somos sus hijos. Pero aquí nosotros vemos que es lo que manda Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Entonces Dios pide algo del que ha sido liberado, decíamos, esclavizados para servir al déspota. Dios pide ahora algo, ¿verdad? Y dice: sino que temas a Jehová. El temor que manda Dios es el siguiente, hermanos. No es que Dios, no, sino el respeto, el debido respeto, lo pudiéramos definir de esa manera. Sí, y además de eso, que andes en todos sus caminos y que lo ames, es otra demanda. Y que sirvas a Jehová tu Dios. Vamos a ver cómo sigue diciendo ahí. Leámoslo todo. Con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te escribo hoy, para que ¿qué? Para que tengas prosperidad. Es decir, todo tiene un beneficio. Entonces, dentro de la vida de Israel, o como nación, como nación, Israel estaba muy conocedor cuáles eran las demandas que ahora el libertador pedía y cuáles eran los beneficios que le traían al cumplir esas demandas, para que tengas prosperidad, ¿verdad? Ahora, hermanos, Dios, en este caso, vamos a continuar y vamos a ir dejando un poco esta situación o estas demandas que Dios hace a Israel, ¿verdad? Este es precisamente, esto que estamos viendo es el retrato de nosotros como iglesia. Es decir, como dije al principio, nosotros nacimos o nos desarrollamos, nacimos como impíos, como personas paganas, nos desarrollamos en el mundo gobernado por el déspota. Ahora veamos cuál era ese pasado. Éramos subyugados igual en una esclavitud. Hermanos, es triste, doloroso escuchar testimonios muchas veces de aquellos que tienen valor de testificar, de decir, porque muchas veces nosotros nos quedamos calladitos y ni bulla hacemos de qué hoyo es de qué lazo de esclavitud es que el libertador nos ha sacado. Cada uno, mujeres y todo, e incluso personas que nacen supuestamente bajo la gracia, es decir, hijos de hermanos que están en la iglesia. En este caso, ni los tales ni los que vienen de lo crudo, hermanos, pueden presumir de que no eran esclavos. Claro que sí, éramos esclavos.
Pero cuando uno escucha a personas de cómo eran de asesinos, de cómo eran de odiosos, de cómo éramos de religiosos, cómo éramos de terriblemente desenfrenados, cuántos testimonios de homosexuales, de lesbianas, cuántos testimonios de jóvenes que han andado asesinando en los grupos de pandilla, cuántos testimonios de hombres infieles, de mujeres infieles, de que nos llevamos de encuentro a todo mundo, y todo era como normal, porque esa era la esclavitud en la cual nos tenía el déspota de este mundo, que es el diablo. Y lo tremendo es que cuando ya no servíamos para nada, por lo menos cuando ya el borracho, hermanos, ingiere tanto licor y tanta droga, ¿a qué punto llegan los borrachos? Se les deshace el hígado, se mueren de arqueadas, de hermanos, de vómito, de sangre. Es decir, cuando ya viene el momento que ya no les sirve la persona al déspota, ya no sirve, ya es una basura. Y así es como ha tratado el enemigo a todos aquellos que venimos de donde asustan, como se dice. Hermanos, terriblemente nosotros vemos la juventud, por ejemplo, en este tiempo. La mayoría de los jóvenes, hasta donde pueden llegar y les permite el déspota, es llegar a los 20, 25 y cuanto más a los 30 años. Ese es el promedio de vida de la juventud de este tiempo. Es decir, el enemigo, ahí vemos la figura del diablo matando a los niños allá en Egipto, que esa es una figura que se repite en estos tiempos. No quiere jóvenes, lo que quiere son viejos, porque ya el viejo ya está para el tigre. No quiere que los jóvenes se desarrollen, los mata. Y eso es lo que está haciendo en nuestros países. Damos un gloria a Dios, hermano. Eso es lo que está sucediendo. De ahí es precisamente de donde, hermanos, viene el momento de la liberación. Es al igual que Israel, viene el momento cuando dice el Señor, damos un gloria al Señor. Dice, hermanos, dice el Señor, vino Cristo para libertarnos. Damos un amén. Es decir, para libertarnos de esas ataduras. Por lo menos si yo le testifico a usted, yo no he matado a nadie, yo no he sido drogo, bueno, pero sabe, yo le voy a decir una cosa, muchas cosas de esas que son bastante comunes, yo no las he hecho, no las he hecho. Pero el hecho que yo estoy en la iglesia, el hecho que usted está en la iglesia, es porque nosotros, lo dice Pablo a los Corintios, éramos lo peor del mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Éramos lo peor del mundo. Eso éramos nosotros. Ahora que estamos todos creíditos, todos así infladitos, de todo algo santulones, esa es otra cosa. Pero yo vengo de Andiasuta. No sé si usted, hipócritas de los número uno, farsantes, engañadores. De ahí venimos todos, matagentes, bebesangres. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. De ahí venimos, de la esclavitud del déspota. Así nos tenía. Y cuando ya no nos servía, nos deshacía el hígado. Pon el bolo, tírenlo, no sirve, una basura. Al homosexual caen las plagas, ya no sirve esta basura. ¡Bah! Y sucesivamente. Pero bendita gracia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sabe? Bendita gracia. Vino Cristo para libertarnos del déspota. ¿Cómo pudo hacerlo el Señor? Váyase, hermanos, al capítulo número 12
de Mateo. Veamos en este capítulo para que vayamos finalizando. Dice en este capítulo 12, fíjese qué importante, verso 29. Ya lo tenemos. Dice acá, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? Es el déspota. ¿Quién es el hombre fuerte? Es el diablo. ¿Qué diablo? Que ese no le abre la puerta al esclavo. Ese se lo consume, ese lo mata, ese lo termina, destruye hogares y destruye los hijos, destruye la paz, destruye. Dice Juan, vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero aquí Mateo dice que ¿cómo puede alguien entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear esa casa si antes no lo ata? Eso fue lo que vino a hacer Cristo. Porque la liberación suya y la liberación mía no es un asunto, hermanos, de negociaciones. Con el diablo no se puede negociar. Ese no tiene, hermanos, ese no entiende esas cosas, ni mucho menos Dios va a negociar con el diablo. Él vino a hacer una guerra a esta. La Biblia dice allá en Lucas, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los que estábamos perdidos. Perdidos en las drogas, perdidos en las pandillas, perdidos en las trifulcas de la vida, en la deshonestidad del mundo, en la hipocresía del mundo, en el homosexualismo. Ahí estábamos, ahí están todos aquellos que el déspota tiene bajo sus controles. A usted, Señor, que usted que desprecia a Cristo, usted es un esclavo del diablo, usted es un esclavo del pecado. Damos un gloria a Dios. Y esto es lo que dice el versículo número 29. Porque ¿cómo puede al entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Eso fue lo que vino Cristo. Vino y ató al hombre fuerte. Y el único que podía atar al déspota era ese hombre más fuerte, que es Cristo. Y nos libertó. Y veamos en el capítulo número 3, verso 24 de Romanos, el 3:24, dice, hermanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, fuimos justificados por su gracia. Damos un amén. Ahora, hermanos, veamos el capítulo número 2, 16 de Primera de Pedro. Corriendo, que con esto vamos cerrando. Primera de Pedro 2, ya lo tenemos, verso 16. Entonces viene la idea de que como libres, de un amén los que somos libres. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos, como esclavos. El punto acá, oiga esto, hermano, esto es importante. Alguien lo ha dicho de esta manera. En la vida que nos ha tocado vivir en este mundo, los seres humanos, y esto lo dijo Martín Lutero, aquí no hay varias opciones. Acá lo decía él de esta manera, que siempre tenemos un jinete, y el jinete es el déspota, y el otro es el hombre fuerte que puede atar al déspota. Entonces Martín Lutero expresaba que decía que todos tienen un jinete. Nadie puede presumir no. Nadie puede decir no, yo no, nadie me monta. Siempre hay uno. El déspota siempre ha sido el jinete de todos los esclavos del mundo. Ese es el déspota, el jinete del déspota. Pero vamos a ver, se cree que cuando ya nos libertó el Señor
a esos pobres esclavos, que en este caso era usted y era yo. Éramos los que dábamos lástima. Porque da lástima, hermano. A veces uno oye a personas tal vez no hablar de matar gente, sino hablar de las grandezas, de los logros. Dan lástima, porque sus corazones y sus mentes lo único que pueden ver es lo de abajo y no tienen capacidad de ver para arriba, porque no es de los montes donde viene el socorro, es de Jehová donde vienen las bendiciones. Pero viene el punto que viene el que ha sido libre, no por su fuerza, sino porque alguien lo libertó. De un amén los que hemos sido libres. Y dice Juan que si Cristo nos ha hecho libres, somos verdaderamente libres. Pero tampoco somos libres para vivir una vida de acuerdo a nuestros corazones. Vuelve otra vez la idea. Ahora bajaron al déspota, que era el que nos montaba, pero ahora se nos ha montado el fuerte, en este caso Cristo. No pueden haber gentes, hermanos, ajenas de dueño. Todos tenemos que ser dueños. Dicho de otra manera, Dios nos liberó del déspota, pero no es para que nosotros dejáramos la esclavitud, solo que ahora la esclavitud nuestra es en la idea y en el propósito de Dios. Ahora somos esclavos. Pablo, cuando se dirige a los romanos, cuando se dirige a sus iglesias, dice: Pablo, esclavo de Jesucristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿A quién era el que montaba a Pablo? Lo montaba el déspota. Pero pero Dios no lo libertó para que viviera y se engordara y se muriera de gordo y se muriera buscando las cosas de esta vida. Dios lo libertó para su propósito, y esa es la razón por la cual la manera de presentarse ante las iglesias, esos hombres, y Pablo en particular, Santiago dice: esclavo de Jesucristo. En el capítulo 1 de Santiago, en el libro de Romanos 1 habla esclavo de Jesucristo. Es decir, no es que ya no tenemos que hacer nada. No, ahora el esclavo, el ex esclavo del déspota, ahora somos esclavos de Cristo. Ahora la misma idea: deja salir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Es decir, no es que para que se queden matando la vida, es siempre con el mismo propósito, solo que ahora le vamos a servir a Él, solo que ahora el servicio es para Él. Damos un gloria a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora el servicio es para Él. Ahora, hermanos, dice, en este caso, dice el Señor en el capítulo 11, verso 30 de Mateo: llevad mi yugo, esclavitud, solo que ahora dentro de otro dueño. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil. Es decir, la esclavitud, esta es fácil, este es pan comido, esto es deleite. Damos un amén. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil. Es fácil. El yugo del déspota es interminable, termina llevándolo a la condenación eterna. Pero el Señor llama a los que ha libertado. De un amén los que han sido libertos de la gracia del Señor. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora hemos sido libertados. Ahora lo que tenemos que hacer es llevar el yugo. Lleven mi yugo. Pero fíjese que qué bonito cuando el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Capítulo 11 de Mateo, leámoslo. Y
dice, esto es importante, el verso 30, importante, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. El yugo, esto es un deleite, eso es un deleite. Yo le voy a decir, se lo voy a decir de lo que es mi vida en el servicio. De lo que es mi vida en el servicio, para mí el servicio no es una carga. Para mí el servicio, el venir a la iglesia, el ir a visitar a un enfermo, el hacer lo que hay que hacer, llevar el evangelio a donde se sea, para mí es un deleite, señores. Para mí, esa es la forma como yo estoy deleitándome en el ex esclavo, el que, hermanos, el que me jineteó antes, que se llamaba el déspota, el diablo, hermanos. Ahora mi deleite, yo me acuerdo cuando andaba en ese mundo, yo no sentía, hermanos, uno siente el deleite así cerquita y ahí momentáneo, pero empieza la angustia, empieza lo vacío. Eso es un hecho. Se echa el trago, se echa la cerveza, se echa la droga, se echa la mujer, se echa el hombre, viaja, se monta, se llena por encima de las cosas, pero nada de eso llena. Lo único que llena es cuando nos monta el otro. Él sí nos pone gozo, Él nos pone paz, Él nos pone cántico nuevo en nuestros labios. Yo a los 30 años, y yo es que no es que andaba acabado, andaba, todo me lo dio Dios antes, pero andaba muerto. No sentía ningún gozo. Pero desde el momento que ya me montó el Señor y me puso su yugo, esto yo no lo cambio por ningún dinero, por ninguna fama. Es que esto es rico. El yugo, lleva mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil. Eso es facilísimo. Y es ligera. Y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que esto es lo que ahora demanda el Señor. Y yo estaba viendo, hermanos, que tampoco lo impone. No es una imposición, no es una orden, sino que es una cosa voluntaria. Ahora yo le voy a decir, dígame usted, usemos algunos ejemplos así puramente normales. Cuando a usted le regalan algo valioso y tal vez no valioso, le digo al hermano Efraín, vaya hermano Efraín, mire, varoncito, aquí fíjese que yo he sentido en mi corazón, el hermano no tiene dónde vivir, pongamos, y digo, le voy a dar esta casita al hermano. Ese hombre queda derretido de agradecido. ¿Qué es lo que hace una persona cuando recibe algún bien que ni lo merece y que lo necesita tanto? Queda uno comprometido. Si un almuerzo que me lleve la hermana, vamos hermano, le voy a llevar a almorzar, yo ya siento un compromiso de gratitud con ella. O sea poco o sea mucho, ya uno siente una gratitud. ¿Y qué es lo que hizo con nosotros, hermanos? El hombre fuerte que es el Señor, el que venció al déspota, ¿qué es lo que hizo? No nos dio una casa, no nos dio un carro, no nos dio una visa americana, nos dio una visa, hermanos, que de muerte nos pasa a la vida eterna. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ajá. ¿Usted cree que un cristiano es un patarrajada? ¿Usted cree que un cristiano es un loco? Un loco, un demente, un
Una persona que no tiene, que busca en que sea en la iglesia a buscar su entidad, a buscar algo para poder. Lo que dice el canto aquel, nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria. Entonces, ¿qué es? ¿De qué manera voy a pagarle yo entonces? O voy a agradecerle, no pagarle a ese que me hizo el favor. No me dio una casa, no me dio un carro, no me dio un dinero, no me dio nada de eso. Y aunque no hubiera dado, pero me dio la salvación, me hizo libre. Ahora soy libre. Ahora las cadenas se cayeron. Ahora los grietes se cayeron. Ahora el diablo que me montaba lo bajó uno que tiene poder. Y ahora Él es el que me jinetea. Ahora es el que Él me lleva de su mano. Ahora, ¿de qué manera me voy a comportar yo como rescatado de la gracia? ¿Cómo se comportan los hermanos ahora para servirle a Dios? Da lástima. A la pura brava. Hay que tener cara de guardia de aquellos antiguos para que la gente pueda servirle a Dios ahora. Por eso yo empecé diciendo que es importante rememorarnos, recordar de dónde venimos. Cuando venimos nosotros y hemos recibido tanto que no lo merecíamos. Ahora, mire, el día que usted, si es un cristiano verdadero, usted el día que se sople, ese día va a parecer a despertar al cielo. Y el día que venga Cristo, si este día viene Cristo, hermanos, si no hemos cenado, vamos a cenar allá arriba. Es decir, aquí no estamos inventando. Aquí Él lo dijo: yo estoy con vosotros hasta el final de todos los días. Yo vengo por vosotros y los tomaré y estarán conmigo donde yo estoy. Esa es la palabra de Dios, no es la palabra de un político, no es la palabra de un loco, es la palabra no de un pastor, es la palabra del pastor, de los pastores. Entonces, ¿cómo le voy a agradecer? Hay aquel canto que dice: ¿cómo podré pagarte, Señor? Hay unos cantos que tienen unas letras muy bonitas, pero solo son cantos, pero no son realidades. Entonces, en este caso, alguien que haya recibido tanto, ¿cómo puede pagarle a Dios? No con nada. Por lo menos voluntariamente decirle: mira, papá, poneme tu yugo. Eso es lo único que yo siento hacer. Poneme tu yugo, papá, no a la fuerza. Poneme tu yugo. Y se va a dejar poner el yugo. Y va a vivir para su gloria. Hermanos, yo finalizo con esto. Es decir, ese es el punto final. ¿Con qué le vamos a agradecer al que nos ha amado? ¿Cómo? Dice Mateo en su capítulo 16, verso 24: si alguno quiere seguir en pos de mí, no dice te ordeno que sigas en pos de mí. Si alguno quiere, mire qué lindo es el nuevo jefe ahora, ¿verdad? Vaya a ver el diablo cuando lo montaba usted, cuando le agarraba la furia de la droga, lo llevaba topado, como se dice, y le metía droga hasta por las narices y hasta de fiado se le daban. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios que lo venció. Amén. Andaba fiando guaro, andábamos homosexuales, ya no nos saciaba lo natural, íbamos contra lo natural, como dice Pablo a los romanos. Esa era la insaciedad. Pero ahora qué precioso. Voluntario. Llene su papeleta, hermanito. Ay, fíjese que muy largo, hermano. ¿Va a servir de diácono? Uy, yo no, de diácono no, hermano. No, hermano.
es que eso es muy denigrante, hermano. Y usted entonces va a servir de... No, hermano, aquí vino voy a decir un hermano. Y todo es voluntario, ya ve que aquí no se impone. Y tiene miedo la gente. Uy, es que eso es compromiso. Aquí viene un hermano, es el único en 25 años que se llamó en una vigilia. Es el único, eso es La Mancha. Se llamó, se iba a poner de coordinador de algo. Allá mire el tipo sentado, allá mire con una gran cara así. No, es el único que no se ha levantado. Algunos otros se levantan, saber cómo, ¿verdad? Pero por lo menos ese no se levantó. Bravo, a ver qué. Otro sí lo hizo, pero dijo que él lo que quería era un puesto un poco más grande. Dijo. Ah, bueno, como aquí en la tierra no hay puestos grandes. Aquí en la iglesia, eso es como los dos hermanitos, aquellos que querían ser los primeros ministros del Señor. Don Jacobo y don Andrés era, ¿verdad? Que le dijeron, Señor, ya tu reino ya está cocinado. Así que mandaron a la mamá y llegó la señora del maestro y le dijo, mira, yo quiero que uno de mis hijos esté a un lado y al otro lado, que sean, ya empezar a repartir la piñata. Yo quiero el interés, hermanos. Damos un amén. Entonces lo volteó a ver el Señor y luego llegaron los otros y dijeron, sí, yo soy mejor que ese Felipe, yo soy mejor que ese Tomás incrédulo, así que yo debo ser ministro de consejería ahí en el gabinete tuyo, Señor. Y lo volteó a ver el Señor. Gloria a Dios. Los reyes de esta tierra, le dijo, usan los reinos para montárselos encima, para gobernar, para abusar. Pero en el reino de los cielos no es así. Alabado sea el nombre del Señor. En el reino de los cielos, el que quiera ser grande tiene que ser el pequeño, tiene que ser el servidor de todos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. No, yo quiero un puesto más grande. Aquí no hay puestos grandes, papá. Eso es allá, andan, metete allá con los políticos. Ahí tal vez te ponen de algo. Pero aquí no hay nada de eso. Así se lo dijo el Señor a los discípulos. Y para mostrarles, les dio el ejemplo del servicio. Ven, Pedro le dijo, te voy a lavar los pies. Ah, no, le dijo, haciéndose el Pedro, ya ve que todos interesados, raros. No, le dijo, bueno, déjate. Y por último lo empujó, ¿ve? Y le dijo, déjate. Y lo empujó de esta manera, si no te dejas lavar los pies, tampoco puedes entrar al reino de Dios. Entonces lava, no, solo los pies te quiero lavar. Agarró la toalla, está dándole un ejemplo de servicio. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Servir. Si te ponen, mire, yo cuando llegué de diácono, hermanos, cuando llegué de diácono, no estoy vanagloriándome, pero yo estuve en esos servicios. Yo no fui a platicar con el compañero ahí que me ponía. Iba a agarrar mi cumbo, iba a agarrar mis pastes y a pastear los servicios. Porque yo llegué con la idea de que ahí iban a usarlo las ovejas del Señor. Así es como se debe. El que quiera ser grande tiene que ser el servidor de todo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo no sé si hay diáconos que le tienen pena ir a lavar el servicio. Y nunca los he lavado. Ya tengo yo quien me los lave y aquí vengo a lavar yo. Aquí vengo a lavar yo lo que no he hecho. Si no los lava, no es por obras, hermano. Es que tenemos que tener conciencia y tenemos que estar claros que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Ponga la cabecita así, mire, póngala. Y ahí el yugo, déjese. Y ahí está el buey botayudo, quiere el yugo. No, yo no quiero ya servir.
se preocupe. Si es usted persona que sabe de dónde viene, usted no va a tener empeño ni empacho para servirle a Dios.